Tengan todos y cada uno de ustedes muy buenas tardes. Sean bienvenidos a la segunda cita de este webinar de criminología y medicina forense. Un webinar orientado pues a todos y cada uno de nuestros estudiantes y público en general que en esta tarde nos acompaña. Es un placer tremendo para mi persona poder presentarles a la honorable juez, la licenciada Norma de Milla, quien es abogado y notario de la República, quien se desempeña en la actualidad con la investigación de juez de medio ambiente del municipio o de la zona occidental en Santana. Para nosotros es un placer. Esta tarde vamos a desarrollar el procesamiento de la escena del crimen, que está vinculada directamente en las áreas penales de nuestro aparataje de nuestro Código Penal. Es un placer enorme tenerlas. Desde ya les hacemos la atenta invitación para mantener sus micrófonos en silencio, desarrollar las preguntas correspondientes a las dudas que vayan surgiendo a través del chat, tanto de la plataforma Zoom y para aquellos que nos siguen en Facebook Live. Vamos a dejar en este momento, sin más preámbulo, a la licenciada Norma de Milla. Licenciada, un placer que nos acompañe esta tarde. Gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Para mí también es un placer que la Universidad Luterana Salvadoreña, tanto regional como la central, me hayan tomado en cuenta para participar en este webinario. El tema que ahora vamos a exponer un poquito y que vamos a conocer sobre los detalles que deben de respetarse para el procesamiento de una escena son bastante importantes. Creo que en la actualidad, lamentablemente, por la situación, por la ola de violencia que nuestro país está vivenciando, nosotros escuchamos por diferentes medios de comunicación, ya sea prensa, televisiva, escrita y ahora redes sociales, sobre sucesos violentos. Y eso implica que tenga que procesarse una escena. Cuando hablamos de procesamiento de escenas, quiero aclarar y dejar como manera introductoria que no solamente se refiere al procesamiento cuando tenemos un fallecido. Hay escena del delito de todo tipo. Y eso es lo que vamos a conocer ahora. De todos también es sabido que muchas veces cuando oímos por la voz popular hay un muerto o vamos en la carretera y vemos una zona acordonada con ese listón amarillo que tiene una lectura en inglés que muchas veces dice precaución o caution y dice el procesamiento de la escena, vamos a saber por qué debe resguardarse la escena, cuán importante es recolectar todos los indicios en esta escena porque de ahí puede depender el éxito de la acusación. Vamos a compartir pantalla, si me permiten. Vamos a, para irles explicando y a la vez ilustrando. Veamos. No sé si se puede apreciar, Jonathan. Sí, licenciada, se logra ver. Ok. Bueno, entonces vamos a poder dejar aquí. Quizás permítanme, solo voy a apagar la cámara. Para poder compartir. Bueno, ya que ven, ¿pueden ustedes ver la presentación, Clara? Sí, confirmo, se logra ver. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito del procesamiento de la escena del delito. Lo primero que podemos observar quizás en
En el recuadro, aquí en la foto, es como decía anteriormente, esa famosa cinta amarilla, que ahora la podemos encontrar, ahora hasta en ferretería, ¿verdad? Cuando hay construcciones, pero originalmente esta cinta amarilla se utiliza por todos los investigadores y personal de la Policía Nacional Civil que se encarga ya en esa área de procesar las escenas de los delitos. Esta sirve pues para aislar el área donde se ha cometido, donde está el delito o directamente donde se perpetró. Ustedes pueden ver ahí un sinfín de números que reflejan las evidencias que pudieron haber sido advertidas o encontradas dentro de la escena del delito. Pueden ver incluso un plano, un planímetro, que en este caso es la figura o la silueta aquí del cadáver, que generalmente refleja la posición en la que quedó. Ahora, hemos escuchado mucho del procesamiento de la escena del delito. A veces, como decía anteriormente, podemos ir en una carretera, vemos una zona acordonada, vemos ahora todos los vehículos de todos los intervinientes procesando la escena, pero quizás probablemente no conozcamos todo el contexto y toda la operatividad que se realiza para procesarla. Es de conocimiento público que en un procesamiento de una escena de delito siempre participa principalmente la Policía Nacional Civil, con su equipo técnico, con su personal de laboratorio técnico. De igual manera, el Ministerio Público a través de la Fiscalía General de la República. Y en muy pocas ocasiones, Defensoría Pública, porque como estudiantes de la carrera jurídica y de los profesionales que están sintonizando o que están en esta webinar, saben de que la noticia crímenes llega primero o a Fiscalía o a Policía Nacional. ¿Y eso qué implica? Que son ellos los primeros que llegan a la escena del delito. Son ellos los que se encuentran con el escenario reciente donde se perpetró el mismo y donde les corresponde procesarlo. Ahora, pero hablamos de la escena del delito, hablamos del procesamiento. Ya vamos a ver, en primer lugar, qué es una escena del delito. En segundo lugar, qué se necesita para procesar. En tercer lugar, quiénes intervienen. En cuarto lugar, cuáles son los métodos que se utilizan para procesar una escena de acuerdo al escenario que encontramos. Y por último, y no con menos importancia, es cuál es la utilidad del procesamiento de esta escena, en qué nos va o qué le va a ayudar al Ministerio Fiscal o a policía, ¿verdad? Para poder reflejar o demostrar el móvil, las circunstancias en que se dieron y sobre todo indicios que puedan determinar la participación de alguien en ese hecho. Como decía, hablamos de la escena del delito. Aquí podemos ver una escena, una simulación sobre una actividad que se realizó donde podemos ver que está un fallecido. Ustedes pueden observar, está un planímetro, está un fotógrafo, está médicos forenses, está policía. En esta era una colonia privada, por eso se ven algunos al fondo que no tienen el uniforme de la policía. Esa es la forma como inicialmente se empieza a procesar una escena. Pueden observar ustedes claramente la necesidad de no tocar el cuerpo, de haber garantizado que todo lo que ahí se encuentre se mantenga y se recolecte con sumo cuidado para no contaminarlo, porque eso es lo que en muchas ocasiones sucede y por lo cual probablemente no se tenga el fin deseado a través de una acusación. Aquí quizás ustedes van a comprender un poco ese dicho que se maneja en los corredores a veces judiciales, si se puede decir así, cuando dicen la policía los detiene, la fiscalía los acusa, pero resulta que el juez los dejó libre. Ahora, con esto van a lograr, no en totalidad, este es el problema, pero muchos de los casos que no han tenido el final deseado han tenido que ver y están íntimamente ligados con el procesamiento de la escena. Ahí se rompe muchas veces cadena de custodia, se contamina la escena y esto provoca que el juez, que se debe hacer un análisis técnico a través de su sana crítica,
poder restarle credibilidad a las pruebas que se presentan. Por esa razón, muchas veces, aunque el juzgador tenga quizás el criterio o la creencia que realmente la persona que tiene frente es el que ha participado en el delito que se le está acusando, lamentablemente por parte del Ministerio Fiscal no se probó. Y aquí, como de todos es sabido, en un juicio va a ganar o va a obtener lo que pretende, si es mejor dicho, el que puede probar su base fáctica. Ahora, ¿qué es una escena del crimen o del delito? Generalmente esta se da en un espacio físico, llámese en el área rural, en el área urbana, dentro de una casa, en la calle, sobre una cuneta, en el lugar donde se pueda perpetrar. Ahí se le llama escena del delito. Ese es ese espacio físico, cualquiera que sea sus características. ¿Qué encontramos ahí? Pues hay cosas, hay objetos, hay personas antes, durante y después. Lógico que para que se perpetrara ese delito hubo un móvil, que es lo que se va a indagar a través de la investigación que comienza precisamente cuando se llega a la escena del delito. Ese crimen es una conducta que también, de ser identificado e individualizado, la persona que se aduce que lo cometió, y utilizo la terminología aduce porque en materia penal hay que ser muy cuidadoso para no violentar ningún derecho, para no violentar el debido proceso. Todos saben de que el principio de inocencia acompaña al imputado hasta que el juez dice que es culpable, hasta que el juez de sentencia determina que es culpable. De lo contrario, no se puede estigmatizar a una persona como violador, como asesino, como estafador, hasta que no ser, dice la Constitución, oído y vencido en juicio. Entonces, por eso, cuando hablamos del crimen es conducta, es que se empieza a indagar la conducta del imputado o de la persona señalada como tal, para poder entender o comprender o llegar al móvil. De ahí es donde muchas veces hemos escuchado que en delitos de agresión sexual se pide un peritaje psicológico del imputado para ver si no tiene algún trauma o alguna discapacidad emocional que pueda llevarlo a cometer esos actos. Muchas veces son utilizados para eximir de responsabilidad, pero otros para entender cuál fue el móvil que lo llevó a cometer el mismo. Entonces vemos cuán compleja es una escena del crimen y cuán importante es salvaguardarla y resguardarla. Y para esto, como dije anteriormente, se tiene que ser muy cuidadoso los investigadores que la procesan, como el médico forense que llega. Cuando se procesa la escena del delito o del crimen, nosotros sabemos que existe conjuntamente un trabajo con investigadores o peritos del instituto o del laboratorio científico de la policía con médicos forenses. Cada quien hace las diligencias pertinentes a sus funciones. En un caso de homicidio, que es el caso quizás más enriquecedor para poder hablar un poco de la escena del crimen y su procesamiento, casi siempre lo que hace el médico levanta su propia acta, nosotros la conocemos como un reconocimiento de cadáver. La persona o el perito, que en este caso es el médico, llega, como aquí quizás en esta podríamos ver, empieza a examinar el cadáver. Lo examina, lógico que aquí no tenemos quizás utilizado todos estos mecanismos, porque perdón, se me olvidó decir que esta es una foto de una colonia, pero no es de aquí de nuestro país. Como pueden ustedes observar, todos estos mecanismos muchas veces no contamos. Los escasos recursos que cuenta la policía no les permite a veces ni siquiera tener guantes. Les toca muchas veces a los investigadores, a los procesadores de escena, llevar o conseguir por sus medios los mismos, ¿verdad? Entonces, por eso que es bien importante el uso de los guantes para no contaminar con nuestras propias huellas o con algún fluido que podamos tener en las manos. Es así que el médico también examina el cadáver para describir la forma en que lo encuentra. De ahí es donde encontramos aquellas frases de cúbito dorsal, donde está así como está el cadáver o el joven que se ve simulando ahí en la foto,
ellos determinan la forma en que encuentran el cadáver, ellos determinan los rasgos de la piel, si hay lividez cadavérica, que eso sucede cuando ha transcurrido más de 6 horas en una posición determinada, y resulta que, como nosotros decimos en el buen salvadoreño, la sangre se concentró. Por ende, vamos a empezar a ver la piel pálida, porque ya no, el torrente sanguíneo ya no es el mismo que sucede con nosotros que estamos vivos y que nos da esa pigmentación a nuestra piel. De igual manera, empieza a sentirse la temperatura del cuerpo, ya no es caliente ni tibia, sino que ya es helada. Empieza también a tener su rigidez cadavérica y eso va aumentando, todas estas evidencias van aumentando conforme el tiempo va transcurriendo, de acuerdo a la hora en que fue asesinado o que falleció la persona. Y esos son los que le dan un parámetro al médico forense para determinar la probable hora de muerte. Ahí es donde los que hemos tenido la oportunidad de ver un levantamiento de cadáver o una autopsia, nos puede decir el médico, este probablemente falleció, qué sé yo, 8 o 10 horas antes del momento en que hicimos el levantamiento, y ellos dicen, por ejemplo, a las 8 de la mañana. Eso es el resultado de todas estas observaciones que el médico forense hace. Aparte de eso, pues se consigna la forma en que fue asesinado, o en este caso que se cegó la vida de esta persona, si fue a través de un arma, si fue a través de un objeto cortopunzante, se determina todas las evidencias que puede tener, si son agujeros de entrada y de salida, si esta se puede determinar de acuerdo a las características. Creo que los que ya cursaron esta materia saben las evidencias que dejan de acuerdo a la distancia de un impacto de bala. Todos esos son factores que le ayudan al médico para hacer su tanatocrodiagnóstico. Así se le llama médicamente, que es ese examen retrospectivo que hace el médico para poder determinar aproximadamente la hora de fallecido. Ahora bien, para esto, como dije anteriormente, se revisa el cadáver no solo en sus pertenencias, porque mientras el médico forense no llegue, no pueden ni siquiera los procesadores de la escena de la policía estar registrando el cadáver. Simple y sencillamente, quien llega primero, pues generalmente son los agentes de la policía que andan realizando un patrullaje preventivo. Ellos son los encargados de asegurar la escena del delito, acordonarla, como ustedes vieron en la presentación anterior, y garantizar que no sea contaminada. ¿Con qué se puede contaminar? Animales. Imagínense un perro que vaya entrando y quiere entrar a la escena, lo va a contaminar porque va a dejar sus huellas, va a remover quizás las que dejó la persona que dejó el cadáver ahí, porque muchas veces no fallece ahí, sino que lo dejan ahí. A eso agreguémosle que si es una persona fallecida y los parientes pues tuvieron conocimiento, es lógico, es un instinto natural que quiera entrar a la escena, quiera tocar a su pariente que está fallecido, y eso no puede permitirse. Estos son los factores que pueden contaminar, que son quizás predecibles y manejables. Ahora, hay otros factores que difícilmente nosotros los podemos controlar, y son los climatológicos. ¿Qué pasa si mientras está cordonada el área y esperando que llegue medicina legal, esperando que llegue técnicos de laboratorio de la policía, empieza a llover? Probablemente ahí se pierdan muchos de los indicios que son de vital importancia recolectar. Pero no obstante, partamos de que debe de cuidarse y de que vamos a hacer las cosas conforme deben de realizarse. Ahora bien, quedando claro que la escena del delito es el espacio físico donde se perpetró el hecho o donde se pretende o se percibe que se cometió el hecho, y es donde vamos a encontrar objetos, cosas, personas, antes, durante y después. Esto es lo que nosotros debemos de conocer y saber qué es lo que podemos llamarle como escena del crimen. Ahora, para esto, cuando ya llegan los peritos,
se le llama una inspección técnica científica, o es lo que medicina forense le llama levantamiento de cadáver, y pues la policía pues es un procesamiento de la escena. ¿Y esto qué es la inspección técnica científica? Pues no es más que es el conjunto de diligencias de carácter técnico-científico, el cual se realiza inmediatamente al conocimiento de un hecho delictivo que efectúa el perito en la escena del delito. ¿Y esto para qué lo hace? ¿Para qué es importante procesar esa escena? ¿Y por qué llamamos de procesar? Porque es un sinfín de actividades que se realizan en la misma. Y entre ellas está la recolección de indicios, de evidencias, encontrar posibles testigos, si ahí es que lo hubiera, poder determinar quizás con las personas que a veces están ahí cerca, el identificar a la persona, porque si este no porta sus documentos personales, quizás decir, mire, este es de por aquí, yo sé que es el hijo de... Para todo eso sirve el procesamiento de la escena. Y dice, permitan identificar al autor. Ah, mire, yo sabía que a quien vi que salió corriendo de esta escena fue a fulano, ¿verdad? El esclarecimiento total del hecho investigado, además de describir la escena donde se pudo llegar a advertir o se llegó a encontrar ese delito que se cometió. Cuando hablamos de la recolección de evidencias y indicios, tenemos que tener bien claro que es necesario recolectarlas con el mayor sigilo. Para eso, quizás en muchas películas hemos visto que cuando encuentran algo, muchas veces si no cargan los instrumentos respectivos, pues proceden a utilizarse o auxiliarse de un lapicero, porque no puede tocarse. Ahora, lamentablemente muchas veces por la falta de recursos, si nosotros podemos observar o alguna vez hemos tenido la curiosidad de observar cuando están procesando una escena, quizás vamos a ver que tanto el perito de la policía como el médico se ponen guantes, sí, pero es el mismo guante que es utilizado para procesar toda la escena. Quiere decir que si el médico empieza a auscultar el cadáver para poder determinar si hay heridas cortopunzantes o agujeros de entrada y salida por arma de fuego, por impactos de arma de fuego, y pueda advertir, imagínense que dentro de las uñas tiene adiposidad, que puede ser restos de piel, que implica y que le puede llegar a generar, a pensar al médico que ésta trató de defenderse, de forcejearse con su agresor y que en eso pues lo aruñó y esa piel que desprendió en el aruño pues le quedó en las uñas. ¿Qué implicaría eso? Hacer un hisopado de las uñas. Y lo hacen, sí lo hacen, pero esto es lo que yo he visto en mi experiencia, tanto de defensora pública como juez de paz y de sentencia, que muchas veces es imposible que el médico se esté cambiando los guantes para hacer cada cosa. Ahora, son circunstancias que no es responsabilidad de ellos, sino que la falta, como dije anteriormente, de los insumos propios de tal actividad. A veces, por las cuestiones presupuestarias, no se tiene eso, y eso ya sale al alcance de ellos. Y como dije al principio de mi intervención, ellos pues tratan de subsanar esas ausencias por sus propios medios. Pero eso es lo que muchas veces se pasa, que ahí se considera que ya está contaminada la escena. Ahora, si se alega por parte del abogado y se llega a advertir, pues pueda tener el fin que él persigue, pero casi nunca se conoce cómo se procesó la escena del delito por parte del defensor. Continuando con esto, decimos que el proceso de determinar o de estudiar o de realizar el sinfín de diligencias en escena del crimen, pues es el primer acto de investigación. Es que aquí comienzan los actos iniciales de investigación. Desde el momento en que se tenga el aviso que hay un fallecido en X parte, se determina o se desplaza agentes de la policía para acordonar el área, probablemente en la espera que lleguen ya los peritos, la procesa, desde ahí se comienza la investigación. Desde ahí se comienza a investigar la forma como murió, quién es la persona que murió, con qué objeto fue cegado de la vida, quién probablemente sea el autor.
porque muchos de los delitos de homicidio rara vez se encuentra al imputado en flagrancia. Ahí comienza la investigación, la indagación, y ahí es donde muchas de las investigaciones tienen éxito y se pueda llegar a individualizar al imputado para llevarlo ante los tribunales de justicia. Pero en otras quedan únicamente como sobre averiguar, que es quizás ahora el mayor número de casos en vista que, y es entendible también, las personas no, aunque hayan visto el hecho, no colaboran como testigos. Ahora, ¿qué es en sí momento? ¿Por qué es el primer acto de investigación? Primero llega la noticia a crímenes, ya sea a la policía, porque generalmente es a la policía donde alguien llama y dice, mira que hay un muerto, y entonces ellos empiezan a operativizar. Cuando eso sucede, pues llegan a verificar el área y, como dije anteriormente, a acordonarla. Pero a eso debemos que agregarle que no sabemos qué pasó antes de que ellos llegaran. Ellos pueden garantizar desde el momento en que se apersonaron al lugar y pudieron proteger, aislar, acordonar el área. Pero antes, por eso decía, encontrábamos evidencias de antes, durante y después. Las comunicaciones casi siempre son a fiscalía, a criminalística, que es parte de la policía, llamado de otra forma, y también tenemos la ocupación, la unidad especializada, porque dentro de la fiscalía ustedes saben que tenemos unidades de diferentes formas, con delitos contra la mujer, contra la niñez, contra el medio ambiente, contra la administración de justicia y contra la vida, que es esta área especializada. Ellos son los que en coordinación, la policía al tener el conocimiento, coordina con fiscalía, coordina con medicina legal para apersonarse al lugar y poder empezar a comenzar el procesamiento de la escena. ¿Qué elementos necesitamos para eso? Dice que aunque en nuestro medio no existe norma que determine el número de personas que deben ingresar en la escena, se viene adoptando que sea el menor número posible. Pregunto, ¿por qué creen que debe ser lo menos posible? Si estamos en un campo abierto, cada persona que ingresa a la escena va a dejar su propia huella. No sé actualmente si ya goza la policía de poder ponerse protectores en sus zapatos, que sería lo ideal, para que pueda entrar y no dejar sus propias huellas. ¿Qué tal si se nos confunde y alguien diga, bueno, mire, esta era la suela del zapato de la persona que estuvo ahí y realmente pertenece a alguno de los operadores que entraron? También nos dice que deben de tomarse las precauciones del caso. En tal sentido, se debe permitir tan solo el ingreso del perito, representante del Ministerio Público, el fotógrafo y aquí también el planímetro, que serían policial. Debe de haber el menor número de personas en escena. Ya vamos a ver cómo se garantiza. Ya vamos a ver cómo se garantiza que las personas no vayan a pisar los lugares ya identificados y ya procesados. Y eso no sé si alguien tiene conectado el micrófono, que me haga el favor de silenciarlo. Sí, Francisco Rosales, si hace el favor de silenciar el micrófono. Ya estuvo, licenciada, puede continuar. Gracias, muy amable. Como decía anteriormente, casi siempre en la escena vamos a ver al médico, al perito de la policía, al fiscal, al fotógrafo y al planímetro, porque ese es el que se encarga de hacer el mapa, la silueta que ustedes vieron al principio, de la forma como quedó el cadáver. Se fija en la escena por medio de fotografías y cada quien en su especialidad realiza las gestiones o los trámites o diligencias que tiene que hacer, porque todo lo que ahí hacen, todas las instituciones levantan un acta, dejan plasmado todo lo que hicieron, y eso son parte del legajo de las diligencias iniciales de investigación. Fuera de lugar, dice, deben de permanecer las demás autoridades que ingresarán cuando los técnicos hayan concluido con su cometido. Una vez ya hayan procesado toda la escena, entonces procede medicina legal a recolectar el cadáver y llevárselo ya al Instituto de Medicina Legal para practicarle la autopsia respectiva.
Ahora, ¿qué complemento hay entre ese levantamiento del cadáver y la autopsia? Como dije anteriormente, en el levantamiento del cadáver, el médico solamente consigna la forma en que cayó el cadáver y hace su operación matemática de acuerdo a las evidencias que puede observar en el cadáver de la fecha probable de defunción del mismo. Pero en autopsia ya es un estudio ya donde se hace ya directamente el estudio de la causa de la muerte directa, porque en el levantamiento de cadáver probablemente si le vemos que el cadáver tiene 10 agujeros de entrada, nos puede llevar a percibir que fueron 10 impactos de bala los que ingresaron en su cuerpo, pero no todos probablemente cegaron la vida de él. Uno tuvo que haber tocado algún punto específico o vital, o fue el que desencadenó las circunstancias que permitieron el fallecimiento. Entonces ahí es en la autopsia, pues el médico va a determinar no solo la causa de la muerte, sino también la trayectoria de las mismas. Cuán importante es saber, porque quizás lo que no somos letrados técnicamente en eso, podemos decir, bueno, yo observé que el fallecido tenía 5 impactos de bala en el brazo, en la frente, en el pectoral, en una pierna, pero realmente, y atrás tiene otros, pero quizás nosotros no tenemos la capacidad técnica para decir dónde es el de entrada y dónde es el de salida. Eso es lo que realizan los médicos forenses a través de la autopsia. Ellos pueden dar la trayectoria y esto nos puede llegar a coincidir con los demás elementos de prueba, que en su momento dado existiera un testigo que dijera que los disparos fueron hechos a espalda, entonces podemos determinar si el médico dice entraron por la zona escapular, quiere decir por la espalda, y entraron, digamos, por la parte pectoral izquierda o derecha, entonces podemos ver la trayectoria de entrada y de salida. Para todo eso le sirve tanto el levantamiento como la autopsia. Entonces podemos ver que ambas diligencias son complementarias, pero la primera es fijar cómo se encontró el cadáver y la segunda ya, quizás un término muy grotesco, pero así es procesar ya el cadáver a través de la autopsia que se practica. Dice que para que la diligencia sea efectuada con eficiencia, eficacia, seguridad y rapidez, es necesario emplear instrumentos adecuados, lo que decía, utilización de guantes, de mascarillas, quizás de gabachas, de botas especiales o ponerse zapateras para no contaminar el área. Y esto para que podamos mantener intacto la escena y podamos recolectar de la manera más transparente todas las evidencias. Por eso que quizás en otro procesamiento de escena, cuando lamentablemente hay personas que han sufrido el perjuicio de que les abren su carro y dan aviso a la policía, le robaron el estéreo, ustedes pueden ver a los investigadores, a los que procesan las escenas, que van y lo primero que le preguntan, mire cuánta gente ha subido aquí en el carro, por ende para ir descartando las huellas digitales que van a encontrar. Y van a poder ustedes apreciar que estos técnicos cargan sus pincelitos pareciendo como que fueran brochitas, pero en este caso para captar las huellas pues son en forma circulares, donde ellos empiezan a esparcir un cierto polvo sobre, por ejemplo, el vidrio o los volantes o el área donde se tocó, y ahí pues va a irse reflejando, dibujando la silueta de la huella digital. De ahí es donde ellos la captan, ya con otra metodología, como es a través de unos aislantes, para poderla procesar si ellos tienen algún registro de huellas digitales. Cada escena es procesada de diferente forma. Una escena quizás de una agresión sexual, pues probablemente no se va a encontrar quizás muchas cosas como en un homicidio, pero sí podría encontrarse probablemente el lugar donde se suscitó el hecho, poder hacer pruebas de luminol para poder determinar la existencia de fluidos. Alguna piedra con algún fluido, ya sea de ella, de él. Todas esas son parte de todas las diligencias que se pueden hacer en el sinfín de procesamientos de escenas que podemos encontrar. Ahora, nos dice que se debe utilizar equipos apropiados para el recojo de muestras según la naturaleza de los mismos, que anteriormente decía, sean estos para recoger restos biológicos, balísticos, toxicológicos, papilares, huellas de pisadas. Imagínense que en la escena
podamos encontrar piedras con restos de sangre. Y generalmente cuando ya se hace eso, ya la sangre ya se secó. Entonces ellos cargan sus equipos, sus frascos, sus líquidos directamente, que son líquidos químicos, para poderlos aplicar y poder con hisopo extraer esa sangre ya seca de una piedra o de una cobertura que puedan haberle encontrado, una hoja, qué sé yo. Aquí les dejo una imagen donde debe de lo esencial. Esto es lo esencial que debería de tener, en su caso, pues, los técnicos del laboratorio científico de la Policía Nacional Civil. Ahí pueden ver guantes y ustedes pueden ver que es de 2 colores. No es por la variedad, sino porque cada uno tiene su función diferente. Ambos son de látex, pero lo que cambia es la contextura y es de acuerdo a lo que se va a recolectar. Por eso decía, el primero, que es el más transparente, que es el látex normal que podemos encontrar en la farmacia en sobre cerrado, esos son los que generalmente se utilizan estos técnicos para auscultar el cadáver, para poderlo tocar. Pero el otro ya probablemente también, si van a procesar una escena del delito donde el cadáver ya está putrefacto, entonces son otro tipo de guantes, o cuando se va a hacer una auscultación, como por ejemplo un hisopado de las uñas, o en la boca pueda tener algo, todo eso también cambian el tipo de guante como para mayor seguridad. Lo que ven ustedes ahí en bolsa de integridad para evidencia es donde se depositan. Si son, por ejemplo, fluidos, son pedazos de tela ya especializados que los cubren con ciertos químicos, hacen el frotado, imagínense el frotado de mano para ver si tiene restos de pólvora, le frotan la mano y eso lo guardan en ciertos recipientes, o bolsas o recipientes, que son estériles para poder llevarlos al laboratorio y procesar. Ahí para poder encontrar la presencia de residuos de pólvora, o algún vestigio de ADN que pueda llevarnos a concluir cuál es el tipo sanguíneo del agresor. También podemos ver estas, como cuando vemos esas, se le llama plumón, bueno, los plumones, que primero, porque cada bolsita donde se recolecta, donde se deposita la evidencia, se tiene que numerar y se tiene que codificar, porque eso es lo que se plasma también en el acta. Lo que vemos ahí también son unas como pinzas alargadas, que es lo que nos sirve como en la foto que ponía al principio, para recolectar, digamos, y no tocarlo, ¿verdad? Con guante ni nada. Por ejemplo, si se halla algún lapicero, si se pudiera encontrar la cartera del imputado o la cartera del fallecido, una llave, qué sé yo, cualquier objeto con el ánimo de no contaminarlo. Y esto pues es extensible porque no se sabe desde dónde no es tan largo, pero sí nos permite tener como esa factibilidad para poder recolectar. Y también tenemos la otra parte, que esta es una aspiradora como para, imagínense que haya habido algún tipo de polvo de diferentes circunstancias, se puede aspirar y recolectar la muestra. Entonces ahí podemos ver cuán importante es tener, por lo menos esto es lo básico que podríamos tener para procesar una escena del delito. Pero ya hablamos un poco de qué es escena de delito, por qué se procesa, qué es lo que tenemos que tener, quiénes llegan. Ahora, hablemos un poco de ya el procesamiento, ya qué hacen todas estas gentes cuando llegan. Como decía, la escena del delito puede darse en un campo abierto, en un lugar cerrado o en vehículo. A esto agreguémosle que ahora hubo una dinámica que también a veces encontramos dentro de ríos, también cadáveres que de repente alguien avisa, mire, a la orilla del río hay un cadáver, también es un lugar abierto, pero ya con una circunstancia climatológica o un escenario muy diferente. Pero casi todo se configura en el campo abierto. Por eso esa es la clasificación que se le da: campo abierto, o lugar cerrado, o vehículos. La actuación de la pesquisa, que es lo primero que se hace, está a cargo de los investigadores o de los técnicos del laboratorio de la Policía Nacional Civil. Estos llegan a la prueba, a la escena del delito, y comprueban la comisión del delito que amerita investigar policialmente.
se determina el ámbito o magnitud de la escena para su procesamiento. Ahí es donde se determina que el método a utilizar, que ya lo vamos a ver más adelante. De acuerdo a la escena, así se determina el método que es más apropiado para procesar la escena y para recolectar las evidencias. De igual manera, dice que en forma simultánea se comunica el hecho aquí sería la policía o a la unidad especializada, que es el de la fiscalía, para que ellos, como representantes del Ministerio Público, pues se conduzcan también y se hacen las coordinaciones con medicina legal. Esta figura, pues la he puesto así, llegada a la escena, y es, como ustedes pueden observar, un hombre con una lupa, porque eso implica ser muy acucioso para ver, porque hay pequeños indicios y evidencias que no están a simple vista, que pueda necesitarse un método más específico para poder advertirlas, si es que hay, por ejemplo, una vainilla, un casquillo. Imagínense que sea en una zona abierta, en un área rural, donde el suelo tenga una cobertura de hojas secas, de grama, difícilmente vamos a poder apreciar en una forma superficial la existencia de casquillos. Por ende, hay que utilizar un método más específico que nos permita, como se dice técnicamente, peinar mejor el área para poder encontrarlo. Y este nos puede dar el parámetro de qué tipo de arma fue la que se utilizó en el hecho. Aquí tenemos la necesidad de aislar la escena del delito. Y ahí les decía, mantener la intangibilidad de la escena, evitar el ingreso de personas no autorizadas, proteger las señales, imagínense manchas, huellas, indicios, evidencias. Todo eso es lo que se pretende resguardar. Pero con la inconveniente que ya mencionaba anteriormente, que eso se puede dar fe desde que llegan los agentes de la policía y aíslan el área. ¿Qué pasó antes? Difícilmente lo vamos a poder saber. Ahora, cuando hablamos de la intangibilidad, ¿qué es lo que perseguimos? ¿Esta de dónde viene? De la acción humana. Muchas veces se determinó que había gente sin escrúpulos que hallaba un cadáver y lo primero que hacían era bolsear al cadáver a ver si tenía dinero para quitárselo. Ahí ya contaminaron la escena, ahí ya la alteraron porque probablemente ya dejaron sus huellas a eso que movieron el cadáver. Entonces han alterado la escena del delito, la natural. La destruyeron, ¿por qué? Porque los indicios más valiosos ellos los borraron con ese manipuleo de la escena. Han aumentado, ¿por qué? Porque dejaron sus pisadas o dejaron probablemente sus huellas y eso hace más difícil individualizar a la persona que participó en ese hecho. Y sustraen, lo que les decía, muchas veces sustrae. Imagine que la persona iba en su bicicleta y le dispararon y cayó ahí con su bicicleta a un lado y pasa alguien, ya está muerto, me llevo la bicicleta. Ahí ya sustrae. Y eso vulnera la intangibilidad. Ya no tenemos una escena procesada en forma natural, en forma original, mejor dicho, sino que ya está afectada, ya ha sido alterada, ya ha sido modificada por actividades o acciones humanas. Ahora, pero como dije también antes, también tenemos otros factores que intervienen y estos sí no escapan de la mano del hombre, como son las acciones del crimen. Alterar, estas alteran, se destruyen, si llueve, se va a barrer, la sangre ya no la vamos a recolectar, o probablemente en la escorrentía que venga con todas esas hojas se llevó los casquillos, entonces ya no vamos a poder, qué sé yo, recolectarlo, o cayó la lluvia sobre el cadáver y entonces ya no tiene las manchas de sangre que nosotros la vimos al llegar. Todas esas son circunstancias y riesgos que se corren, pero que no podemos en esas circunstancias manejarlos. Aquí tenemos unas escenas, quizás imágenes del procesamiento de escena, del aislamiento, de la protección. Es lo primero que deben hacer los agentes. Decirles que en un tiempo muchas veces tuvieron el problema los agentes que no tenían ni siquiera cintas. Por eso es que a veces ponían algún lazo, alguna pita, alguna piedra con el ánimo de acordonar, dice uno, porque eso es el término que más escuchamos, está acordonada el área porque hay un muerto. Eso es el aislamiento y la protección de la escena del delito. En la voz popular eso es lo que nosotros decimos, está acordonado.
El perito en la escena del delito llega a la misma y toma contacto con el personal responsable de la protección. Esto nos lleva a determinar que unos son los que cuidan el área y después permiten que lleguen los peritos. Y la primera comunicación que van a tener los peritos son con estas personas que estuvieron resguardando el área, que son agentes de la Policía Nacional Civil. Por ende, son ellos los que empiezan a indagar desde qué horas está aquí, cuáles son las medidas que tomó, se ha acercado a alguien, que encontró cuando usted vino, para poderlo tomar en cuenta. Y eso se plasma también, ¿verdad? Para poder, si en algún momento dado había algún objeto y se sustrajo, pedirle a las personas que tienen conectado su micrófono, verificar y apagarlo, por favor. Hola, hola. ¿Podrían silenciar su micrófono, por favor? Bueno, continuemos. Como decía, lo primero que se da es la interacción de los peritos con las personas que estaban resguardando el área para poder indagar cómo la encontraron y toda la tramitación que hicieron. Así dice... Luego dice que se realizará un examen panorámico de la escena tratando de grabar la mayor cantidad de detalles del área, para lo cual debe fijar mentalmente la ubicación de las víctimas si las hubiesen y la disposición de los objetos antes de empezar con el procesamiento de la escena. Entonces ahí podemos ver que eso se fija en fotografías, se fija en escrito en unas actas y el investigador... La carita más aplastada. ¿Me harían el favor quien tiene conectado su micrófono, desactivarlo o apagarlo? No, ese es un gato que lo... Ese es persa. Gato persa. Ese es persa. No sé si, licenciada, me puede identificar porque aquí no lo puedo ver quién es y por Sí. tal vez... La persona que tiene el Huawei G9 2019 es quien tiene el micrófono encendido. Si me puede hacer el favor de apagarlo. Bueno, vamos a tratar de continuar. Decía cuán importante fijar la escena. De ahí es donde en el acta se plasma el lugar, si es abierto, que hay cerca, si hay tendido, qué tipo de árbol. Todo eso se fija en el acta que se levanta. ¿Cómo se registra la escena? Dice, durante la búsqueda de indicios y evidencias se deben distinguir los elementos de convicción, de aquellos que no se relacionan con la comisión del suceso. Estos sirven como para ir dándole forma al móvil, que fue lo que pasó. Se debe advertir que elementos pueden constituirse prueba. Acuérdense que cuando se procesa una escena, ahorita lo que se tiene son evidencias, se tiene indicios, todavía no son pruebas. Pero sí se puede llegar a determinar, esto puede llegar a ser prueba. Se aplicará el método más adecuado de acuerdo al terreno a donde puedan encontrarse los indicios y elementos relacionados con el delito, no dejándose ningún lugar sin registrar. De ahí es donde vamos a ver los métodos que se utilizan, ya de acuerdo al escenario en que se encuentra. Y esto con el fin, como dije anteriormente, de optimizar el procesamiento, de indagar, de recolectar aquellos indicios o evidencias que no son a simple vista susceptibles. Entre los métodos de registro tenemos el método de cuadros. Este es dividir la escena en dos o más cuadros o cuadrantes, como le llaman, para un campo cerrado. Imagínense un cuarto o una casa, una ubicación. Pues los peritos dividen en cuadrantes, se divide y se va uno por uno registrando para dejar sustentado lo que se va encontrando. ¿Por qué el método en un área cerrada, el método de cuadro es más fácil?
porque tenemos las extensiones de dónde empieza y dónde termina. No hay como que si fuera en un área abierta, sabemos que es dónde estamos, pero no sabemos si hasta dónde va a terminar. Entonces es imposible procesar toda esa área abierta porque lo que interesa es un cierto radio de circunferencia que esté anexo al lugar de la escena del delito. Entonces por eso este método es más propicio realizarlo en lugares cerrados. El método lineal o peine. Este es el que se hace casi siempre en áreas abiertas, porque esto, cuando ustedes oigan, se ha peinado el área, exactamente, ¿por qué viene el nombre de peine? Ustedes saben que cuando hablamos de peine, primero el peine tiene sus dientes, tiene cierta separación, a menos que sea un fino, ¿verdad? Pero la mayoría son así, con cierto diámetro de distancia entre diente y diente, y que si usted se lo pasa, tiene alguna basura, ahí le va a arrasar todo. Pues eso es lo que se pretende con el método lineal o de peine. Tratar de verificar en forma lineal el área donde se procesó o donde se cometió el hecho, para poder advertir de una mejor, más óptima, los indicios o las evidencias que puedan encontrarse. Y el método abanico, también llamado espiral, esto se dice de que desde un punto fijo, y ya lo vamos a ver en una fotografía que les voy a poner, es exactamente del punto donde está, si volvemos al caso de un homicidio, desde el punto donde está el cadáver, empiezan los radios de circunferencia a hacer sus rondas en forma circular, en forma de espiral, para poder determinar hasta dónde va a llegar, dónde podrían haberse encontrado o dónde todavía podrían encontrarse algún vestigio del cometimiento del hecho. Aquí tenemos el método de cuadro, como decía, mire, es un área más factible de poderlo hacer, un área cerrada. Toda esta experiencia les permite a los técnicos saber qué método van a utilizar. Ahí pueden ver ustedes que se empieza en un punto y se va en cuadro indagando y analizando, investigando los demás, y se va dejando las áreas respectivas para no contaminarla, ¿verdad? Entonces ahí es donde permite en áreas cerradas utilizar este método. También tenemos el método lineal. Mire, como les decía, esa la forma vertical con cierta distancia de hacer surcos, si se puede decir así. No es que se van a hacer, sino que ellos se lo trazan directamente conforme a su experiencia. No utilizan ningún cordel, no utilizan nada para medir, que ellos ya con su experiencia lo hacen, para poder, como ellos dicen, peinar el área, para poder determinar. Así ellos tienen como mayor éxito para poder encontrar evidencias o indicios, porque dividen el área que ellos consideran prudente en trazos o en surco, ¿verdad? Para poder examinarlo de arriba hacia abajo. Y el método que tenemos de espiral, que es donde ustedes ven la flechita del centro, ahí es donde tendría que estar la víctima, ya sea el fallecido, qué sé yo, y empieza a hacer, como decía, las ondas en forma de circunferencia, haciendo el espiral, procesándolo. Ellos determinan hasta qué radio podrían encontrar una evidencia. Y es así que esta también se puede llevar en áreas abiertas. Cuando ingresamos a la escena, lo que pretendemos es perennizar la escena antes de su ingreso. La descripción de la escena, donde reflejamos, hacemos una descripción directa de cómo es esa escena que hay, que encontramos. La planimetría es un plano o un diseño de la escena, el boceto, el croquis, etc. Ellos hacen como, por ejemplo, si ustedes se han fijado en los accidentes de tránsito, por un ejemplo burdo, el accidente de tránsito, llega el policía de tránsito y empieza a ver la posición de los vehículos cuando no se han movido, y él con su experiencia puede inducir o intuir, mejor dicho, quién fue el responsable y decir, ah, no, aquí se ve que la culpa la tuvo fulano. Pero el parte que nosotros le llamamos, que la policía entrega, si nosotros tenemos la curiosidad de observar algunos, van a ver que ellos han dibujado un croquis, de dónde viene la calle, de dónde venían los vehículos, qué trayectoria tenían, dónde colisionaron, y determinando quién es el responsable. Pues eso es parte de la planimetría. Y parte de la planimetría también era hacer los bocetos o los bosquejos o las siluetas del cadáver de la forma como quedó. Ahí también el plano de, en este caso, de una escena, el planito o el dibujito de dónde, de cómo fue
que encontraron la escena del delito. Es bien importante también la fotografía porque todo lo que se observa ahí queda fijado en las fotografías para que la parte, que en este caso sería la defensa, no pueda alegar que no fue así encontrada la escena del delito. O podrá alegar, mire, si el papel le pusieron todo lo que quisieron, ¿no? Está en sincronía, en consonancia con lo que está escrito, ¿verdad? Muchas veces se firma y se graba, pero eso casi no se da. Pero eso podría ser según la necesidad del procesamiento. ¿Qué precauciones se deben de tener? Tener cuidado al caminar. Si volvemos a esta área de espiral, esto implica que el que está analizando el área empieza a dar la circunferencia, porque es el mismo, no es que varios. Quiere decir que él va caminando sobre el área que ya va procesando, porque si él camina antes, entonces las huellas que vamos a encontrar son las de él. Entonces es bien importante saber dónde caminar para no contaminar, para no alterar. Evitar tocar, rozar, sacudir o cambiar los objetos del lugar, que de repente fuimos con el pie, no nos dimos cuenta y movimos un casquillo. Si nosotros lo agarramos, lo voy a volver a poner donde lo hallé, ya lo contaminamos. Y si lo movemos, nadie me vio y lo voy a dejar así, ya alteramos la escena, porque probablemente ya no va a coincidir la distancia del cadáver con el casquillo y no nos puede llevar a presumir que ese fue percutado en la vida o en el cuerpo de la víctima. También es bien importante verificar interruptores en lugares oscuros, como por ejemplo, si había tendido eléctrico, si el hecho fue de noche, si hay casas cercas que podrían ser los posibles testigos, si hay algo que quizás ayude, o sea, un elemento clave para poder identificar, llevarnos a identificar a la persona que probablemente cometió el hecho, ¿verdad? Verificar esos interruptores. ¿Por qué llamamos interruptores? Porque en su momento dado se volvieron distractores, se volvieron distractores del investigador donde dicen, quizás no fue aquí porque yo veo que ahí hay un arrastre o ahí hay un... Y esas circunstancias son las que pueden llevar como a entrar como en duda sobre el procesamiento y de la idea y la hipótesis que se va haciendo cuando esta misma se procesa. La hipótesis no de quién fue, sino cómo se hizo. De ahí es donde nosotros escuchamos a veces las noticias que dicen, encontraron un cadáver en tal parte, pero, dicen las noticias, no lo mataron ahí, sino que ahí lo fueron a dejar. ¿De dónde le lleva a esa conclusión? Del procesamiento de la escena. También nos dice, no se puede ni fumar ni dejar caer ningún objeto. Ahí no puede el policía que de repente está comiendo un chicle y lo va a lanzar al piso, que porque es de tierra, o se le va a caer algo, porque ahí ya está contaminando. Y se va tomando nota de todos los objetos detectados, ¿verdad? Y otra cosa bien importante, de cada cosa que se va encontrando, que tenga relación probable con el hecho, se va etiquetando. ¿Qué quiere decir? Se van poniendo esas laminillas amarillas que veíamos en la fotografía con números. ¿Y de dónde obedece la numeración? De acuerdo al hallazgo. Si este fue el primero, este es el número 1. Si este fue el segundo, este es el número 2. Y ahí se van identificando y después se toma la fotografía y estas van recolectadas, depositadas en las bolsas que ya vimos anteriormente y también van selladas, van embaladas, van identificadas y todo eso va consignado en el acta que la Policía Nacional Civil menciona. Esto es parte de un planímetro, miren, aquí pueden ver, imagínense que el hecho aquí está y pueden ver en la parte baja el cuadro más grande, tiene descrito la casa, tiene descrito el carro con la puerta abierta, mire, ¿qué quiere decir? Que nos podría llegar a presumir que la víctima o ya le habían disparado y se salió y cayó ahí donde lo pueden ver adelante, o él saliendo estaba, alguien probablemente lo encañoló con un arma, lo llevó a esa área y allí lo mató, porque pueden ver esa cruz roja que se ve sobre el cadáver que está vestido de negro, donde eso implica pues evidencia de sangre, ¿va? Entonces eso nos puede llevar a decir, ahí lo mataron. Pero si encontráramos una escena donde está limpio y solo el cadáver, quiere decir que no fue cegada la vida de la hija, ¿verdad? Sino que fue depositado en ese lugar. Todos esos son parámetros bien importantes que se toman en cuenta para poder llevar a precluir o armar la base fáctica, que es la relación circunstanciada de los hechos. Los indicios y las evidencias, dice, el indicio es todo rastro de huella, vestigio, circunstancias perceptibles
dice que orientan a descubrir una realidad o una conducta. Ahí lo que nos puede determinar, que por eso viene su nombre, de indicios, de evidencia. Todos estos son como aquellas ideas que nos pueden llevar a determinar, primero, la forma en que se suscitó el hecho y segundo, el móvil del mismo. Muy raras veces, quizás la identidad del imputado, porque eso se hace a través ya de la investigación. Pero también ha habido casos en los que se ha podido determinar, individualizar e identificar al imputado con esos indicios, con esas evidencias. También nos dice que estas evidencias que se van recolectando adquieren un valor y quizás un gran valor para la tramitación ya de la acusación. ¿Por qué? Porque se vuelve prueba. Y por eso es bien importante el área que se encarga de la recolección y sobre todo el embalaje de las mismas. Porque eso es lo que viene a conformar o a iniciar la cadena de custodia. Siempre he dicho que la cadena de custodia, cuando se habla de que se ha roto, es lógico que ya no puede presumirse que el mismo objeto que se incautó en la escena del delito es el mismo que se está exhibiendo en una vista pública. Eso es romper una cadena de custodia. Y su nombre proviene precisamente porque todos sabemos que cuando tenemos y decimos yo tengo una cadena de oro, esta está conformada de eslabones. Eslabones que están entrelazados y que todos forman un solo cuerpo. Pues lo mismo es una cadena de custodia. Cada una de las evidencias recolectadas debe de constar por qué manos pasó y sobre qué cosa fue procesada, para no decir que esta ha sido alterada. Imagínense la droga que le encuentran a alguien en flagrancia, llega de laboratorio para determinar si esa hierba seca, al parecer marihuana, exactamente es marihuana, se le hace la prueba respectiva, da azul violeta, se determina efectivamente que es droga, se embala y se pesa y se dice es marihuana y pesó, qué sé yo, 5 gramos. Pero resulta que esta se levanta el acta, se embala y se le entrega ¿qué? Al fiscal. El fiscal, como la droga no es susceptible de un secuestro, pues va a ordenar su incautación. Y cuando levante el acta de incautación, pues la va a remitir ¿a dónde? La va a remitir al laboratorio científico de la Policía Nacional Civil para que le hagan la pericia, para que ellos ya le hagan el examen físico-químico y determinen y corroboren que realmente es marihuana. Allá, cuando la recibe, de todo esto se va levantando actas y hay un cuadro que va reflejando quién la tiene, quién entrega, quién la devuelve y todo eso van los nombres, los cargos y las firmas. Pues allá cuando se recibe en el laboratorio, pues abren la bolsa porque tienen que romper el embalaje y eso no es que invalida la cadena de custodia, sino que es una diligencia judicial. Entonces resulta que el perito pues consigna en el acta que rompe el embalaje, primero cómo la recibe, describe cómo la recibe, porque la debe recibir cerrada. Si la recibe abierta, pues él lo va a consignar y entonces ya perdería quizás su validez la misma. Entonces él tiene que describir cómo la recibe, cuantifica la droga y dice recibí 4 gramos, pero resulta que de estos 4 gramos yo voy a agarrar 0.50 gramos para hacer las experticias. En ese sentido yo voy a devolver 3.50. Entonces ahí vamos viendo cómo se ha garantizado la cadena de custodia, porque si no, probablemente el abogado o defensor diga, mire, ahí le incautaron 4 y ¿cómo es que ahorita hay 3.50? No, ya fue alterada. No, por eso es bien importante preservar la cadena de custodia. Por su naturaleza material, dice, muchas veces hay recolección papilares, líquidos, fibra, lo que yo anteriormente les decía, restos de tela, quizás restos de piedras, si no se puede incautar ahí mismo la muestra, que tenga manchas, se dice ahí porque hasta que no se le haga la prueba no puede decirte que es sangre, aunque tal vez la experiencia nos diga que sí, pero puede decir que esta se recolecta porque tiene manchas roja pardas, al parecer sangre, porque hasta que no tenemos la corroboración científica o química de que es sangre, no podemos asegurar. Entonces es bien importante la balística, las vainillas, todas esas circunstancias, el saberla recolectar, resguardar en los frascos o bolsas respectivas y garantizarla y plasmarla para conservar la cadena de custodia. ¿Y esto por qué? Porque tiene su relación con el crimen. Dice lo que se relaciona directamente con el crimen.
¿Cómo se tratan estos indicios, estas evidencias? Bueno, en una forma cuidadosa, minuciosa y detallada. Hay evidencias que son fijas, le llama la diferente clasificación, como son las huellas dactilares o corporales, manuales, de pisadas, de neumáticos, herramientas o instrumentos utilizados, que por su naturaleza no pueden ser movidos del lugar. Una vez alguien plantó ahí la huella, la pisada, ya no la vamos a poder borrar, excepto que venga un viento, si es en polvo o lluvia, y entonces la barra, pero la podríamos captar. Y ahí podríamos determinar por los neumáticos, ¿verdad? O el rastro de la llanta, qué tipo de llanta es, por el grabado, todo eso se puede identificar. Y los móviles, que son los instrumentos como fibras, colillas, armas, proyectiles, que pueden trasladarse al laboratorio. Todas esas circunstancias que se pueden recoger y se pueden llevar al laboratorio. Decía entonces que el personal policial debe tener en cuenta las siguientes pautas. Las pisadas y marcas de instrumentos se recogerán de diferentes formas. En piso duro, con cinta adhesiva, lo que yo les explicaba al momento de procesar un vehículo que ha sido abierto violentamente para sustraer quizás la casetera. Entonces, lógico que con esas sombritas que le decían, ellos aplican un subpolvo y entonces se va apareciendo la huella. Entonces, ellos la captan ¿con qué? Con cinta aislante. ¿Por qué? Porque esa es una superficie dura, ¿verdad? Y a través de fotografía también. En piso blando o en bajo relieve se procederá con moldeado a base de yeso y fotografía. Ahí se plasma como cuando, por ejemplo, usted escribe, esta es una prueba bien sencilla, usted escribe sobre un cuaderno y en la primera página donde usted está escribiendo y lo hace en una forma quizás bien fuerte. Si usted arranca esa página, le va a quedar los trazos grabados en la siguiente. ¿Cómo puede usted volverlos a descubrir? Sencillo, solo ponga el residuo de la punta y sombrelo y ahí le va a aparecer reflejado el trazo. Pues así también es como se hace la base de yeso. Y las huellas papilares mediante el empleo de reactivos de acuerdo a cada tipo de soporte que lo contenga. Los líquidos, los lienzos que ya tienen esos químicos para poder hacer los hisopados, para poder hacer las extracciones de las uñas, qué sé yo, las diferentes formas. O, digamos, también algún fluido que esté, por ejemplo, sangre, saliva, qué sé yo, todas esas circunstancias. Eso debe de depositarse en un recipiente que contenga el líquido para examinar y debe ser taponeado, debe ser embalado y debe ser identificado. Por eso todo esto tiene numeración, ¿verdad? Y ahí va plasmado. Los nudos no deben soltarse, dice, o sea, la seguridad se conservarán cortándose la ligadura. Por eso es que se cierra la bolsa y a pesar de que, imagínense, estas son tipo Ziploc, se cierran, siempre se le pone un sutirro, una su cinta que ellas cargan y lo etiquetan, número 1, número 2, y eso ya en el acta pues va identificada a qué evidencia corresponde. Los alimentos deben de recogerse en su base original, caso contrario, pues en envases limpios y secos. Las muestras de agua para análisis bacteriológico y para físico-químico se toman de frascos estériles en cantidades mínimas, como que fuera de esos frascos que utilizamos para las muestras químicas de los diferentes exámenes que nos hacemos. Ellos tienen sus recipientes estériles para poder recolectar. Los medicamentos se envían tal como se encuentran, los polvos, materia prima, como plantas, tallos, hojas, se envían en bolsas plásticas por separado. Los solventes orgánicos, tóxicos y sustancias inflamables, pues se envían en frascos con tapa de rosca plástica. Y las sustancias explosivas, ¿verdad? Se dejan quietas. Esas sí, no las tocan porque para eso hay una unidad específica de la policía que son los encargados de llegar a desarticular, porque si no se sabe, imagínense que se puede encontrar en escena una que aparentemente es una bomba, no sabemos si sirve o no sirve, yo la veo toda mojosa, pero quien debe de determinar es el técnico respectivo. Y aquí les presento una fotografía de los frascos, de los aparatos que deben utilizarse para poder recolectar. Como ustedes pueden ver, son hisopos largos, son frascos. Los frascos, como puede ser de esta forma, son también parecidos a los que nosotros nos dan en los laboratorios para las diferentes muestras. Ahí pueden ver el tubo que tenemos para recolección de sangre, eso ellos los cargan con el químico. También de esos tubos son los que se llevan al momento de hacerle la prueba de campo, dice las diligencias iniciales de investigación a una hierba seca o un polvo, al parecer cocaína. Ahí ellos cargan los químicos
depositan un poco de hierba en esos tubos, depositan el líquido y ahí cambia el color el agua, ¿verdad? Y ahí es pues donde nos dice, sí es marihuana o sí es cocaína. Entonces son parte de algunos de los objetos de diferente forma, porque no es que todos sean así, ¿no? Cada lugar tiene diferente o de acuerdo a cómo los hayan comprado, ¿verdad? La policía. Cuando hablamos del levantamiento, hay un marcado, lo que les decía, todo está marcado, todo está identificado, está embalado, todo está metido en bolsa o en frasco y está etiquetado. Ahí en la etiqueta, ¿qué es lo que debe llevar? El tipo, la fecha y la hora, el lugar y responsable si se tiene. Por ejemplo, en una escena del delito se puede poner escena del delito y se da una mera descripción como lo identifican ellos, quizás fallecido en tal lugar, prácticamente donde lo encontraron, la fecha y la hora en que se recolecta y el lugar, y quién fue el que la recolectó. Todo eso lleva una viñeta que es como etiqueta que lleva eso. Luego se remite a laboratorios, todo eso queda documentado por la cadena de custodia para ver por qué manos ha pasado esa evidencia. Cuando hablamos del traslado de muestras, pues estas ya dije que se embalan en frascos, en bolsas, en cajas, conforme lo que ellos tengan determinado, para evitar su destrucción durante el transporte. Por lo que del arte, para evitar también la manipulación, es que se embalan las muestras. Y depende de su utilidad para esos exámenes realizar. Esas muestras se envían oportunamente protegidas para que sean analizadas y corroboren muchas veces las pericias iniciales que se practicaron, como por ejemplo la prueba de campo. Ese es el indicio que nos dice exactamente droga, pero ya el estudio físico-químico nos va a corroborar que exactamente es marihuana, ¿verdad? Y eso se remite con documentación por la cadena de custodia. Sobre esto, quizás decirles que es bien importante tomar en cuenta toda la delicadeza, tecnicidad y profesionalidad de los que participan al momento de procesar una escena. ¿Por qué razón? Porque esto es la futura prueba para la acusación o para el caso que se va a judicializar. De ello depende romper el principio de inocencia, que como dije anteriormente lo tiene consagrado el artículo 12 de la Constitución. Si no se logra eso, independientemente haya sido la persona realmente la que cometió el hecho, probablemente no va a obtener la sentencia condenatoria. Esto me permite terminar ya mi presentación con unas reflexiones. Y quiero decirles algo, el Ministerio Público y la Policía deben actuar en base a sus conocimientos criminalísticos, sobre todo a la forma como la procesan, para que tenga una actuación consistente que garantice el esclarecimiento del hecho, que no sea sujeto a señalamientos, que no sea sujeto de vulneraciones que puedan llevar por un error procedimental, mejor dicho, a generar un error procesal que conlleve en una duda y que va a beneficiar al imputado. La escena del crimen es la más fructífera fuente de información. Ahí es donde vamos a encontrar casi todo. Es de primera mano el escenario que vamos a encontrar. Por lo tanto, es la mayor fuente enriquecedora de todas las futuras pruebas. Una prueba de naturaleza física es más conveniente que una prueba testimonial. No de nada me va a servir que lleve testigos muy bien diestros o muy bien conocedores del hecho si esto no está íntimamente ligado con la prueba científica o física. Si esto no tiene sustento, no tiene concordancia, probablemente no se le dé la validez a la prueba testimonial. Por eso determino que el tiempo que pasa es la verdad que une. Y nunca se debe de olvidar que el reconocimiento y estudio del escenario criminal permitirá tener solidez probatoria. Aquí no es que yo creo, señor, es que yo voy a probar que él cometió el hecho. También hay una frase muy trillada, pero a mí me gusta traerla siempre a colación. Dicen que no hay crimen perfecto. Lo que hay es mal procesamiento. Porque dado un hecho criminal, este tiene muchas ramificaciones que el criminal no advierte. Tarde o temprano
se van atando esos cabos. Si la escena está bien procesada, por más que el imputado se haya puesto guantes, va a dejar un cabo suelto. Hay unas series policiales que tramitan o que pasan mucho en la televisión, donde, claro, no tenemos la tecnología de Estados Unidos, ¿verdad? Pero es bien bonito que a veces hasta por un cabello que quedó en una parte se puede identificar. Por eso la verdad ante la justicia se descubre, no se descubre, se prueba. El juez no tiene que andar descubriendo ni andar hilando. El juez debe de tener la certeza porque la parte que correspondió, ya sea la defensa o fiscalía, le probó su base fáctica. Y por eso dice ahí, los muertos hablan. Probablemente ya no habla audiblemente, pero sí deja evidencia de eso. En ese sentido, les dejo un mensaje final y dice, la medicina legal y la criminalística será la esperanza de los que se consideran inocentes, pero a la vez es el terror de los que se saben culpables. Por tanto, esto es lo que quizás quiero, esto es lo mismo que les estaba poniendo. Darle las gracias y espero que haya quedado como claro la idea de esta información que les he dado, porque sé que no es quizás que se sepa todo. Aquí estoy tratando de hacer una interacción de los conocimientos que ustedes ya tienen y que podrían quizás corroborar o adherir a los que ya poseen ustedes como comunidad jurídica. Así que muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, licenciada. Una muy importante aportación. Dejo con ustedes a la licenciada Karen Cornejo, quien va a dirigirse. El micrófono, licenciado. Ahí está. Gracias. Gracias, licenciado. De la misma forma, agradecer a la ley Norma por el aporte que nos ha dado este DIRE. Sin duda alguna, ha sido bastante beneficioso para nosotros, profesionales del derecho y aquellos que ya se están formando. Para seguir y darle continuidad a este ciclo de conferencias, estaremos pasando actualmente a la ronda de preguntas. He tratado de identificar algunas en Facebook, pero hasta el momento no tenemos, únicamente son comentarios bastante buenos sobre el tema o los temas que usted abordó, licenciada, asimismo, sobre la fluidez de palabra y el conocimiento que usted tiene. Vamos a ver, ahorita creo que hay uno acá en el chat de Zoom. Dice Rebeca Sandoval, ¿cómo o qué procedimiento se toma para saber que un crimen no ha sido en el lugar? Esa es la pregunta de Rebeca. Como decía anteriormente, por ejemplo, uno de los casos más cotidianos que nosotros tenemos es que oímos en las noticias que a la orilla de una carretera encontraron una bolsa con un cadáver. Eso implica, desde entrada, la forma como se encuentra el cadáver le puede llevar a presumir que esa persona no fue asesinada o no le cegaron la vida en el lugar, puesto que no le hubiera dado quizás el tiempo suficiente a la persona que perpetró el hecho de estarlo embolsando, tener ese sigilo y ese cuidado para dejarlo ahí como cubierto. A eso hay que agregarle que cuando se procesa la escena, porque siempre se procesa independientemente esté en una bolsa, en un costal o envuelto en sábanas, que son los casos más comunes que nosotros escuchamos en los telediarios, es que no vamos a encontrar ninguna evidencia de fluidos. Porque casi siempre cuando los cadáveres se encuentran ya ha transcurrido demasiado tiempo que ya muestra una rigidez, ya no hay en el lugar evidencia, máximo en el lugar como el que les mencionaba, en una cuneta a la orilla de la calle, pues tendría que tener evidencia. Si fue de impacto de bala, tendría que haber restos de fluidos, pero si vemos el área limpia y lo vemos ahí, entonces nos puede llevar a precluir, a pensar que esta persona no fue ultimada aquí, sino que fue ultimada en otro lugar y ha venido a ser depositada. Entonces, lo que nos refleja el llevar a presumir eso es lo que encontramos en la escena. Si encontramos vestigios que nos puedan llegar a pensar que realmente ahí se cometió el hecho. Si no encontramos nada, es porque ha sido puesto nada más el cadáver ahí. Okay. Gracias. Identificando una también en Facebook, dice Manuel Sánchez, si podría hablar un poco sobre la escena continuada del delito.
Cuando hablamos de la escena continuada del delito, al igual que en el Código Penal, ustedes saben de que al momento de requerir, un fiscal tiene que hacerlo en el lugar donde se perpetró el hecho. Pero tenemos circunstancias que se comienza en un lugar y se termina en el otro. ¿Para qué tiene que identificar el lugar donde se cometió el hecho? Porque ahí es donde va a requerir, si es que va a requerir, en el juzgado de paz de la jurisdicción. Y como ustedes bien saben, los juzgados de paz son los que hay en todos los municipios de nuestro país. Por lo tanto, cuando hablamos de una escena continuada, muchas veces tiene que ver dónde comenzó y dónde terminó. Un ejemplo típico, un secuestro y un homicidio. Tenemos quizás el lugar donde la persona iba saliendo de su casa, ahí la privan de libertad, la suben a un vehículo y luego pues la van digamos, a tener en una casa determinada, y si ahí pues le cegan la vida, entonces podemos quizás empezar a determinar que tenemos que procesar varias escenas. Esto es lo que generalmente es como un tema más típico de la escena continuada, ¿verdad? O si esta persona tuvo arrastre, imagínense que la persona fue impactada en un lugar y pues todavía no falleció y trató de huir y cayó más adelante, como decimos nosotros. Entonces toda esa parte se procesa. Eso va determinado en el diámetro de acuerdo al método que se utiliza también. Gracias, Liz. Hago el llamado nuevamente a Francisco Rosales si nos hace el favor de apagar su micrófono porque genera interferencia. Gracias. Tengo otra pregunta, igual de Facebook, dice César Iraeta, ¿y la exhumación del cuerpo cómo debe ser procesado? La exhumación del cuerpo no es procesada. Esa es una diligencia que se realiza cuando se advierte después que hay algún elemento que no se tomó en cuenta, como por ejemplo, un caso típico. Ustedes saben que Fiscalía y Medicina Legal interviene cuando la muerte es violenta. Por eso, cuando una persona tiene su médico de cabecera, pues no va a requerir una autopsia. Pero si de repente dicen en tal caso hay alguien que se suicidó, tomó algún medicamento venenoso o en su caso se ahorcó. Hay características bien específicas cuando la persona es ahorcada, se ahorcó, y cuando lo han puesto o ha reflejado que se ha ahorcado. Entonces, imagínense que en su momento es evidente que se ahorcó y no determinaron, no hicieron la autopsia, porque muchas veces se consigue la dispensa de la autopsia y se cree más adelante que no se advirtió ciertos elementos, entonces se pide la exhumación. Pero como sabemos que la exhumación es sacar a un cuerpo que ya está enterrado, ahí se toman los protocolos nada más de seguridad. Por eso, porque ahí interviene el Ministerio de Salud, interviene Medicina Legal, el juez, el Fiscalía, pero ahí no es un procesamiento de escena, ahí es una diligencia judicial. Gracias. Aquí tengo otra pregunta de Jocelyn Araceli. Dice, buenas tardes a todos. Cuando hay una escena en un barranco y aún no ha llegado el médico forense y hay indicios de lluvia, ¿siempre se debe esperar el forense antes de procesar la escena? Sí. Lo que les decía anteriormente, es bien difícil que en nuestro país tengamos una escena del delito, si se puede utilizar la frase virgen. No sabemos cuántas horas transcurrieron desde que el hecho se suscitó hasta que la policía tuvo noticia y hasta que la policía también, los agentes de la policía llegaron a aislar el área, a acordonar el área, a protegerla. Por eso les decía en la presentación que cuando ya llegan los peritos, pues platican con esto y decirle, mire, ¿cómo encontró la escena? ¿Qué hizo usted? No halló a nadie cerca de aquí. Todas esas circunstancias se toman en cuenta. Ahora, el caso que se plantea, si está en un barranco, probablemente los policías lleguen y van a advertir que está en un barranco. Si pueden bajar, van a bajar. Si no, van a pedir colaboración a comandos para bajar, para que bajen los médicos después, procesen ahí y luego después ya en camilla. Yo creo que hemos visto noticias que eso pasa. Ya estos señores de los cuerpos estos de seguridad, que en este caso los comandos, que son los más utilizados, pues ya tienen los mecanismos para poder levantar el cadáver. Pero el cadáver no se puede levantar ni porque venga lluvia, ni porque, mire, ahí le está llegando el agua. Todo eso se consigna en el procesamiento de la escena, que lo que hace es disipar todos los indicios y evidencias que podrían estar.
pero no puede alterarse y decir, lo voy a hacer más para allá porque ahí ya no le va a llegar el agua. O lo voy a traer aquí lo voy a sacar del barranco y lo voy a poner aquí porque ahí le va a costar bajar a los médicos forenses. Tienen que bajar hasta ahí. Así que esa siempre se deja intacta con la constancia de los posibles alteraciones o modificaciones de la misma. Gracias. Aquí tengo otra pregunta. Es de Alirio Chávez en Facebook. ¿Tendrá consecuencias legales quien por imprudencia daña la escena del delito? Sí, sí, porque si ya lo hizo a propósito, si se le llega a determinar que ya lo hizo a propósito, sí. Puede investigarse para ver si no estaba encubriendo a la persona que lo cometió y hay una responsabilidad porque esa es una intromisión en la diligencia que se está realizando. No recuerdo ahorita, no tengo al dedillo el delito que podría incurrir, pero sí puede tener responsabilidad. Ahora, si fue involuntariamente, imagínense el cadáver de alguien que llega a la madre, pues lo ve y imprudentemente la policía lo quiere detener, pero ella tiene fuerza, digamos, o logra esquivar el retén de los mismos y logra meterse a la escena, abraza el cadáver, lo cambia de posición, ahí sí no podría, quizás no se persigue la persecución penal, si se puede decir directamente, si se hace constar y todo eso, porque aducimos a los sentimientos humanos que a veces, como decía anteriormente, son bien difíciles de controlar. Gracias. Tengo otra. Es de Imelda Martínez. ¿Cómo aproxima la fecha de fallecimiento si el cadáver ha sido encontrado mucho tiempo después? Eso es por las evidencias que ya anteriormente manifestaba. Un médico forense va a determinar la temperatura del cuerpo, la rigidez cadavérica y la lividez cadavérica, que son cosas muy diferentes. La temperatura tiene que ver con la lividez. La temperatura, como dije anteriormente, nosotros mantenemos una temperatura de 34, 35 a 37, eso es lo normal. Si una persona falleció, ya tiene más de 12 horas, ya va a empezar a cambiar su rigidez. Ya no va a estar, si alguien acaba de fallecer, todavía podemos ver que le pueden cerrar los ojos si quedó con los ojos abiertos, si quedó con los brazos estirados, se los podemos poner lado a lado, pero ya ha transcurrido un subtiempo como 12, ya queda, si la persona de repente quedó con los ojos abiertos, o qué sé yo, levantó el brazo y se sostuvo, le va a quedar así el brazo porque ya empieza la rigidez cadavérica. Aparte de eso van a empezar a aparecer las manchas violáceas. ¿Qué quiere decir? Si la persona quedó en decúbito dorsal, o sea, de lado, cuando el cadáver se mueve, en esa parte le va a aparecer toda violácea y toda la demás parte del cuerpo de arriba le va a aparecer blanca. ¿Por qué? Porque ahí es donde ha tenido la concentración de flujo sanguíneo. Entonces ahí es donde se hace el hematoma. Todas esas circunstancias son las que el médico toma para tomar en cuenta también la opacidad de la retina. Ustedes saben que nosotros tenemos un brillo en el iris, pero cuando esta persona fallece se va haciendo opaco. Entonces todas esas circunstancias son las que los médicos toman en cuenta para poder presumir o atreverse a decir cuántas horas tiene de haber fallecido y llegar a determinar falleció a tal hora. Vamos con otra pregunta, esta vez de acá del chat de Zoom. Dice, esta persona, ¿es legal que después de que una persona, se supone que murió de un paro, me imagino que un paro cardíaco, y hacen la autopsia, se entrega el cadáver a la familia, después, por un mal procedimiento, lo llegan a recoger nuevamente a su casa de habitación? No, no. Si la persona falleció, imagínense que la persona ya haya tenido un control porque era hipertenso, ellos podrían conseguir una constancia del médico que lo estaba tratando para poder decir de qué cuadro adolecía, poder determinar los riesgos que te tenía y poder obviar, ahí es donde hablamos de la dispensa de la autopsia. Ahora, si esta persona falleció de un infarto fulminante, en el cual nunca padeció de hipertensión, nunca estuvo tratado, entonces los médicos y fiscalía probablemente no crean que eso fue un acto súbito y que pueda haber intervenido algún factor externo que contribuyó a esa acción, por ejemplo, la ingesta de un veneno. Entonces ahí sí es obligación, cuando no se tiene un respaldo, practicar la autopsia. Una vez practiquen la autopsia, le entregan el cadáver a los familiares
y después no pueden decir que por algún mal procedimiento lo van a volver a traer y lo van a volver a practicar. Eso sería ya un acto ilegal, en la cual podría incurrir responsabilidades quien lo autoriza y quien lo practica, ¿verdad? Vamos con la siguiente pregunta. Dice, muchas veces han aparecido muertos en los ríos. ¿Cómo se trabaja la escena? ¿O se pierden las pruebas? ¿O ahí definitivamente no se encuentra nada? Bueno, ese era un caso que yo les decía. Imagínense que la persona fue lanzada a ese lugar viva y ahí falleció, o ahí haya sido quizás en su momento aniquilada, o ahí lo asesinaron, ahí la mataron. Si está a la orilla de un río y el agua que corre por la corriente propia va a ir borrando, va a ir arrastrando todas las evidencias. Ahí muchas veces no se encuentra mucha evidencia, más que solo la forma como se halla el cadáver y la descripción física de todo lo que podía presentar el cadáver. Pero es una escena abierta donde ahí hay un distractor, una interferencia natural, como es el río, que debe de hacerse constar en el acta para que se valore. Ahí lo que vamos a tener prácticamente es el cadáver, pero todos los demás indicios que necesitaríamos probablemente se pierdan y eso nos va a tardar o dilatar más el determinar el móvil, determinar las circunstancias, cómo se perpetró el hecho y mucho más difícil llegar a determinar quién fue. Estaríamos cerrando con esta pregunta. Y en caso de que un cadáver se encuentre en putrefacción, ¿aún se puede determinar la hora exacta de dicho fallecimiento? Sí, quizás quiero corregir, no es hora exacta, todo es aproximado, porque es imposible que un médico diga a las 2:15 falleció. Ese es un aproximado. Ahora, cuando hay un cadáver putrefacto, se lleva siempre a medicina legal, se le practica la autopsia y se puede llegar a determinar la hora probable de muerte. ¿Por qué? Por la descomposición del cadáver. Nosotros tenemos un cierto proceso para descomponerlo y así son las evidencias que muestran. No necesariamente a las 72 horas de fallecido es donde empezamos a sufrir todos esos cambios, donde ya nuestros líquidos empiezan a emanar de los diferentes orificios de nuestros cuerpos y por eso es que nosotros decimos cuando se quiere velar por varios días, ¿verdad? Lo van a preparar. ¿Qué es la preparación? Inyectarle formalina, ¿verdad? Para detener ese proceso de descomposición. Entonces, en base a la descomposición, si ya hay vectores, como por ejemplo son los gusanos que nosotros decimos, entonces ya le puede llegar a decir, este ya tiene más de 72 horas, ya tiene probablemente una semana, un mes. Si ya tiene partes que se le puede percibir la osamenta, entonces ya tiene mucho más, ¿verdad? Todos esos son factores que los médicos forenses, los patólogos y sobre todo ellos son los que determinan la hora probable y el tiempo que tenía de haber fallecido. Con eso estaríamos cerrando entonces la ronda de preguntas. Agradecerle nuevamente a usted, licenciada, por brindarnos un poco de su tiempo y sus conocimientos. Asimismo, hacemos la atenta invitación a que se conecten el próximo viernes, siempre de 1 a 3 de la tarde, para hablar sobre el último tema o los últimos temas que quedan pendientes con el médico forense que va a estar a cargo de las ponencias. Así que si mi compañero, el licenciado Emilio Romero, no tiene más que agregar, quedaríamos hasta acá, escuchándolos y viéndonos nuevamente hasta el día viernes. Bueno, muchas gracias, muchas gracias a cada uno de ustedes también. Honorable, un placer haberla tenido y esperamos seguir compartiendo en otra oportunidad con estos temas tan interesantes para nuestros estudiantes. Muchas gracias y feliz tarde a todas y todos. Gracias, feliz tarde y bendiciones.
con el familiar.